Salmos capítulo 34, versículo 11 hasta el versículo 13. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Aquí estamos, necesitados, Señor, de ti, reconociendo que nuestra más grande necesidad es nuestra necesidad espiritual, Señor. No queremos, Dios amado, ser oidores olvidadizos. No queremos esa mañana solamente escuchar tu palabra y no ponerla por obra, pues tu palabra dice, Señor, que el que oye tu palabra y no la pone por obra se engaña a sí mismo. Y no queremos engañarnos, Señor, sino que queremos poder vivir una vida victoriosa, Señor, que el Señor Jesús pueda ser visible en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos confronta, nos exhorta, nos edifica y nos consuela. En el nombre de Jesús, amén y amén. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. La Biblia dice en Eclesiastés que el temor al Señor es el todo del hombre. Y si hay algo que uno tiene que aprender cada día es el temor del Señor. Yo creo lo que la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Amén, ¿verdad que así dice la Biblia? La Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La Biblia dice que el Padre por medio de Cristo nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Esa es la vida de los hijos de Dios. Amén. Esa tiene que ser nuestra vida, porque somos más que vencedores. ¿Cuál es el problema? El problema es que vivimos nuestra vida en desobediencia y por eso es que sufrimos tantas y tantas aflicciones en esta vida. Pero yo creo que los hijos de Dios debemos de vivir nuestra vida en prosperidad. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Cree eso usted? Yo sé que hay muchas personas que cuando oyen esa palabra prosperidad se ponen chivas. Dice, ya va a hablar de reales el pastor. Pues no va a hablar de dinero. Desgraciadamente, cuando la mayoría de los cristianos pensamos en prosperidad, ¿en qué pensamos siempre? Pensamos en cosas de la tierra. Se piensa solo en dinero. Recuerde que cuando nosotros hablamos de prosperidad, estamos hablando de vivir mostrando a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Una vez más, ¿de qué se trata la prosperidad? De mostrar a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Que el Señor sea visible en todo lo que hacemos, que podamos prosperar en todo aquello que nosotros hacemos. Porque eso es lo que dice en Salmo 1. Dice que si yo medito de día en la palabra de Dios, dice que yo voy a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Y cómo termina diciendo? Y todo lo que hace prosperará. ¿Cuánto? Todo. Entonces, ¿por qué no prosperamos? La razón por la cual no prosperamos es porque somos desobedientes a los mandamientos del Señor. Entendiendo que la prosperidad no solo consiste en dinero. El Señor quiere que usted y yo vivamos en prosperidad y no podemos vivir en prosperidad si no somos obedientes a los mandamientos del Señor. Aquí el salmista le enseña a sus hijos cómo es que ellos pueden prosperar. Y estos consejos son válidos para nosotros, estos mandamientos son válidos para nosotros. ¿Qué fue lo que le dijo el salmista? Verso 13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Santiago dice que la lengua es el más pequeño de los miembros de nuestro cuerpo, pero es el más dañino. Si hay un miembro del cual uno debe de cuidarse todos los días es de su lengua. Ese es el miembro más dañino que tenemos. Dice que lo compara con el fuego que por más pequeño que sea, tiene la capacidad de destruir bosques inmensos. Es una cosa tremenda. Necesitamos nosotros entender que ese es nuestro enemigo. Usted sabe que nosotros mismos nos hacemos daño en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros mismos, por eso es que nosotros somos nuestros peores enemigos. Nosotros somos los peores enemigos. Entonces el Señor dice
Él espera que nosotros aprendamos a hablar bien. Ese es el deseo de Dios. Una de las virtudes que define la vida de un cristiano es cómo habla, es lo que habla. Por eso es que la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quiere saber usted lo que hay en el corazón de una persona? Escúchelo hablar. Escúchelo hablar. Tarde o temprano revelará lo que hay en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el Señor espera que nosotros aprendamos a hablar. Una de las virtudes que define la vida de un cristiano es cómo habla. Y no estamos hablando de tener un lenguaje cristiano, decir el siervito, la siervita, varoncito, hermanita. No se trata de eso. Sino hablar siempre la palabra del Señor. Hablar conforme a lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Y no estamos hablando, también quiero aclarar que no estamos hablando acerca del poder de la confesión, que es una mentira que hoy se nos enseña, que si confesamos algo, muchas veces eso nos va a llegar porque la palabra tiene poder. Ahora entendemos que la palabra tiene poder, pero no su palabra ni la mía, sino la palabra de Dios. Amén. Esa es la palabra que es poderosa. Entonces hay gente que dice, usted confiese algo, confiéselo. Yo quiero ese carro, quiero ese carro, quiero ese carro, y ese carro le va a llegar. Quiero esa casa de la esquina, quiero, y esa casa le va a llegar. Eso es mentira. Y utilizan versículos sacados de contexto, como Proverbios 6:2, que dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces muchos enseñan el poder de la confesión positiva basado en estos versículos de la Biblia y dicen, cuidado con lo que hablas porque las palabras tienen poder. Y por eso es que cuando la gente, uno le dice alguna cosa que no les parece, dice, no, renuncio. Hay dos palabras importantes, renuncio y recibo. Esas son las palabras que más, a mí nunca se me olvidó una vez que estaba en un lugar y me encontré un hermano y le digo, mira, vos esa Hilux, no dice, pero la recibo, soy de parte de Dios, recibo esa Hilux. Yo ando en una moto, dice. O sea, piensen que cuando uno les dice algo es que eso viene de parte de Dios, entonces dicen recibo. El único recibo que va a llegar es el de la luz. Entonces, son palabras, renuncio y recibo. Que si hay algo malo dice, no, renuncio, eso no me va a pasar a mí. No va a pasar porque usted diga renuncie. No va a pasar porque usted anda en obediencia. Pero si usted si anda en desobediencia al Señor, no importa cuánto renuncie y cuántas oraciones de renuncia haga en su vida, le va a llegar. Ahora, voy a leer este capítulo completo. Estos versículos 1 y 2 dice, Proverbios 6, 1 y 2 dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Si usted lee Proverbios, se va a dar cuenta que aquí el escritor nos exhorta a nosotros y nos advierte de no ser fiadores. De eso es lo que está hablando aquí, de no ser fiador de una persona que uno no conoce. Pero no vamos a hablar de eso. Entonces, los hijos de Dios debemos de hablar con cortesía. Amén. Con amabilidad. El apóstol Pablo dice, vuestra amabilidad sea conocida por todos. ¿Y cómo sabe usted que una persona es amable? ¿Cómo sabemos que alguien es amable? Por lo que habla, ¿sí o no? Esa mujer se le mira cara de amable, no es por la cara, sino por lo que dice, por lo que habla. Eso es lo que hace que uno crea que una persona es amable. ¿Cuándo uno sabe que una persona es odiosa? Bueno, a veces por la cara dice, tiene cara de odiosa, porque tenemos esa mala costumbre nosotros de juzgar a las personas sin conocerla, ¿verdad? Pero uno dice, es una persona odiosa, ¿por qué? Por lo que habla, por la forma en la que se expresa. Entonces la Biblia dice que nosotros debemos de ser amables. Fíjese, el apóstol Pablo dice que usted y yo debemos de ser conocidos por nuestra amabilidad. Una pregunta, ¿es usted una persona amable o es odiosa? ¿Es grosera? ¿Qué tipo de personas somos nosotros? ¿Somos amables? Entonces nosotros debemos de ser conocidos. Una de las maneras es por nuestra forma de hablar. Mateo capítulo 26, 73 y 74. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Oiga, qué tremendo. ¿Cómo lo reconocieron? Le dijeron, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Hay algo glorioso en nuestra manera de hablar, mis hermanos. Amén. Hay algo tremendo. O sea que nuestra manera de hablar nos descubre qué tipo de personas somos nosotros.
No es posible que tú digas que es cristiano y no sea amable en su manera de hablar. Verso 74 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. O sea, ¿qué fue lo que comenzó a hacer él? Como su forma de hablar lo estaba descubriendo, entonces comenzó a hablar mal y a maldecir. A lo mejor sacó hasta sus 3 malas palabras. No sabemos. Dice que comenzó a hablar, comenzó a maldecir y a jurar. O sea, que si hay algo que debe de mostrar nuestra forma de vida se comienza como nosotros hablamos. Los hijos de Dios entonces somos conocidos por bendecir siempre y nunca maldecir. Lo voy a repetir, hermanos. Usted y yo nunca debemos maldecir. Amén. ¿Qué es maldecir? Maldecir es hablar mal, decir mal. No se trata de decir sos un maldito, no es maldecir, es decir mal. Nosotros debemos de aprender a bendecir siempre y a nunca maldecir. Lucas 6, 27 al 28 dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Verso 28, oiga lo que dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. O sea, en otras palabras, hablen bien de aquellos que hablan mal de ustedes. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que alguien habla mal de nosotros? ¿Qué hacemos? En la realidad de nuestra vida cristiana, cuando alguien habla mal de nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Reaccionamos y hablamos mal de él también. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor dice: bendigan a aquellos que los maldicen. Si alguien habla mal de ustedes, ¿qué deben de hacer ustedes? Dice el Señor. A ver, si alguien habla mal de usted, ¿qué tiene que hacer usted? Hablar bien. Y si alguien lo calumnia a usted, ¿qué debe de hacer por esa persona? Según la Biblia dice: y orad por los que os calumnian. O sea, recuerden que una calumnia es cuando nosotros nos levantan un falso, cuando dicen algo de nosotros mintiendo. Si usted se da cuenta que alguien lo calumnió, ¿qué hay que hacer? En el mismo momento hay que orar por esa persona. Eso es lo que dice la Biblia. El problema es que nosotros no somos bíblicos, no aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces dice: si alguien habla mal de mí, yo debo de hablar bien de él, y si alguien me calumnia, yo debo de orar por él. Eso es lo que tengo que hacer. Eso lo dijo el Señor. Y en Romanos 12, 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. La razón por la cual muchas veces no prosperamos, la razón por la cual nuestro matrimonio no prospera, nuestra relación no prospera, el ministerio no prospera, el trabajo, el negocio, ¿sabe por qué es? Porque hablamos mal. Hay cristianos siempre hablando mal. Hablan mal de todo el mundo. Usted no puede prosperar en su trabajo si habla mal de su jefe. Usted no puede prosperar en el ministerio si habla mal de otros pastores, si habla mal de sus líderes. ¿Qué es eso, hermanos? Aquí estamos para bendecir. Nosotros somos conocidos porque bendecimos constantemente. Amén. Pero, hermanos, la verdad es que nos vamos de la lengua constantemente y por eso no prosperamos. Por eso es que a la mayoría de nosotros nos cuesta tener amigos, porque las personas no confían en nosotros, porque somos muy sueltos de la lengua. No vuelva a ver a nadie, por favor. Mire para acá al frente, míreme a mí. Voy a leer Santiago 3 del 8 al 12. Dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Cómo está nuestra lengua? ¿Llena de qué? Y usted diría: no, estoy hablando de las personas que no conocen a Dios. No. Mire el verso 9, dice: con ella bendecimos al Dios y Padre. O sea, con ella adoramos, decimos: Señor, tú eres bueno, gloria a Dios, bendito para siempre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Una vez más, verso 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. O sea, bendecimos al Señor, maldecimos a los hermanos. Hablamos bien de Dios, hablamos mal de los hermanos. No. Como dijo aquí Santiago: hermanos míos, esto no debe ser así. Verso 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Verso 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Mire ese verso 12. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? ¿Puede acaso usted comer groseas en un palo de mango?
No tiene lógica. ¿Qué produce el mango? Produce mangos. Así nosotros, nuestra boca debe de producir bendición. Bendecir y nunca maldecir. Amén. Otro versículo más, 1 de Pedro 3, del 8 al 9. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos. Oiga lo que sigue, amigables. Hay cristianos que no le hablan a nadie, no tienen amigos. ¿Tiene amigos usted? Buenos amigos, no conocidos, amigos que te ayudan, que te confrontan, que te impulsan, que te regañan, que te cuidan. Personas con quien uno tiene relaciones de pacto. Eso es muy difícil de ver en la congregación. Verso 9, oiga lo que dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. O sea, ¿a quién le está escribiendo el apóstol Pablo? Está escribiendo a la iglesia, no está escribiendo a personas que no conocen al Señor. Recuerde que la palabra de Dios es para los hijos de Dios. Si alguien no es hijo de Dios, está leyendo una carta de otra persona. Pero la palabra de Dios es para nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice que nosotros no podemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Usted y yo debemos de tomar la decisión cada día: Señor, yo quiero aprender a bendecir y a no maldecir. No quiero hablar mal de nadie, ni quiero escuchar a nadie hablando mal de nadie, porque me va a contaminar el corazón. Cuando usted escucha a una persona hablando mal de alguien, entonces hay que poner en duda el cristianismo de esa persona. Una persona que maldice no conoce el temor de Dios, ha perdido el temor de Dios en su vida. Fíjese, una persona que habla mal de otra persona ha perdido el temor de Dios en su vida. Necesitamos nosotros acostumbrarnos, hermanos, a bendecir constantemente. Si queremos prosperar, si queremos que nos vaya bien. Y recuerden, cuando hablamos de prosperar es mostrar a Jesús en nuestras vidas. Muéstreme usted alguna vez el Señor hablando mal de alguien a sus espaldas. Muéstremelo. Cuando el Señor tenía que confrontar a alguien, ¿cómo lo hacía? De frente. El Señor hablaba, o sea, confrontaba a los fariseos, lo hacía de frente. Cuando confrontaba a sus discípulos, lo hacía de frente. ¿Usted ve al Señor hablando mal? Usted mira al Señor muriendo en la cruz diciendo: Señor, malditos aquellos que me crucificaron. No, ¿qué dijo el Señor? No le tomes en cuenta este pecado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una persona que maldice no conoce el temor de Dios. Puede saber mucho de Biblia, puede ser servidor, pastor, lo que le dé la gana, pero si habla mal de otra persona, no conoce el temor de Dios. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Debemos de aprender a bendecir siempre. Amén, hermanos. Entonces, para tener una familia que prospere, los padres cristianos debemos de aprender a bendecir siempre a nuestros hijos. Y nosotros hemos aprendido que los peores daños que recibe un hijo, ¿de quién los recibe normalmente? De su padre, de su madre. O sea, siempre las ofensas son de las personas cercanas a nosotros. Por eso es que nosotros debemos de aprender a bendecir a nuestros hijos. Y uno tiene que aprender a disciplinar a sus hijos, pero nunca debe de, ¿cómo diría? Vengarse de los hijos, hablar mal de los hijos. Usted disciplínelos, pero no lo haga con ira. ¿Usted ha escuchado a algunos padres cristianos cómo regañan a sus hijos? Animal, bestia, peluda. Hermano, ¿cómo vamos a decir eso a los hijos? La familia no puede prosperar si no hablamos bien a nuestros hijos. No puede. Siempre debemos de bendecir a nuestros hijos. Nunca, hermano, no podemos maldecir a nuestros hijos. No cometamos el pecado de Noé, que maldijo a sus nietos, maldijo a los hijos de Cam. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos serás. Uno tiene que aprender a bendecir. Nunca hablar mal a nuestros hijos. La Biblia dice que Jacob, antes de morir, bendijo a cada uno de sus hijos. Usted le dice en la Biblia, es una cosa impresionante cómo Jacob, antes de morir, le da palabra a cada uno de sus hijos, y cuando termina, dice que se encogió, estiró y pum, se murió. Tremendo eso. ¿Y sabe de dónde aprendió eso Jacob? Él lo aprendió de Isaac. Génesis 28:1, oiga lo que dice, léelo por favor. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Quizá para muchos ese versículo no significa nada, pero cuando uno medita un poco más en este versículo, se da cuenta que en el capítulo anterior, entre Rebeca y Jacob, engañaron a Isaac. Lo engañaron, ¿se acuerdan? Lo engañaron para robar la bendición que le correspondía ¿a quién? A Esaú.
Sin embargo, la Biblia dice que aún después de todo lo que Jacob le hizo, ¿qué hizo Isaac con él? Lo bendijo. Mire, si nuestros hijos nos hacen algo malo a nosotros, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hubiera hecho usted si hubiese sido Isaac y después su hijo, después de que lo engañó, que le vio la cara de tonto, juntamente con su mamá, después viene a pedir, ¿qué hace usted con él? Quítate aquí antes que te meta un garrotazo en la cabeza. Sin embargo, ¿qué hizo Isaac? Dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, a pesar de todo lo que le había hecho. O sea que los hijos van a hacer cosas que nos van a desagradar terriblemente. Pero ¿qué debe hacer uno? ¿Qué tiene que hacer uno como padre? Tiene que bendecirlo y darle mandamientos. Primero lo bendijo y le dijo, no tome mujer de las hijas de Canaán. Porque siempre la bendición va antes. Uno tiene que aprender a bendecir. Bendice a sus hijos y luego uno les da mandamientos y les explica por qué las cosas están mal hechas. Pero lo que uno hace es enojarse con sus hijos y en un momento de enojo, igual que Noé, maldecimos. Y una vez que la palabra salió, ya no hay nada que hacer. Yo entiendo que hemos de dar mandamientos a nuestros hijos, que hemos de disciplinarlos cuando no cumplen lo que uno les dice. Pero sobre todo uno tiene que aprender a bendecirlos. Amén, padres. Bendecir constantemente a nuestros hijos. Aquí todos hemos sido llamados para bendecir. Los abuelos deben de bendecir a sus nietos constantemente, deben de hablar bien de sus nietos. Hay unos abuelos también que no parecen cristianos. De eso no hay aquí, gracias a Dios. Hay abuelos que lo que hacen es alcahuetear a sus nietos. No saben el daño que le están haciendo. Hay que bendecirlos con los mandamientos de Dios, con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿sabe dónde esto se aprende? En nuestra casa. Nuestra casa es el más grande lugar de aprendizaje. Es el lugar donde se pone por obra la palabra de Dios. Un miércoles les decía acerca de eso. El lugar más difícil para dar testimonio, para ser cristiano, ¿es dónde? En nuestra casa. A las personas más difíciles a las que uno les puede mostrar el Señor en sus vidas es a su familia. Porque nos conocen, porque viven con nosotros, porque están todo el tiempo con nosotros. Entonces, la familia, el hogar, es un lugar de entrenamiento. Ahí nuestros hijos se entrenan para salir después a la calle, para poner por obra lo que nosotros les enseñamos. Y les enseñamos mal, salen a la calle a hacer lo mismo malo que nosotros hacemos. Reproduce las mismas cosas malas que nosotros hicimos con ellos. Entonces, ¿por qué Jacob, a pesar de que la Biblia dice que Rubén, que fue su primogénito, Rubén se acostó con su mujer? Recuerde que él tenía, sus esposas tenían criadas, y dice que él se metió con una que había sido mujer de él. Dice que, imagínense, qué terrible eso. Sin embargo, Jacob no fue un hombre rencoroso en ese aspecto. El lugar de entrenamiento, el lugar donde la palabra de Dios tiene que comenzar a ponerse por obra es en nuestra casa. Hermanos, entendamos, en la iglesia cualquiera es cristiano, pero en la casa es bien complicado. Los esposos debemos de hablar bien a nuestras esposas. ¿Qué es lo que más vemos hoy en día nosotros en los hogares cristianos? Encontramos nosotros el maltrato de los padres hacia los hijos. Encontramos un montón de padres abusando verbalmente de sus hijos, maldiciendo a sus hijos. Y yo creo que todos nosotros hemos maldecido a nuestros hijos en un momento de enojo. ¿Cuántos han hecho eso? Enojados, lo hacemos y hablamos mal. Este chaval nunca se compone, eso es una desgracia. Son la oveja negra de esta familia. Hemos maldecido. Por eso una casa así no puede prosperar. Entonces los esposos debemos de aprender a hablar bien a nuestras esposas. Las esposas deben de hablar bien a sus maridos. Un hombre que trata mal a su esposa está deshonrando terriblemente al Señor. Es una deshonra terrible. No puede un hombre tratar mal a su esposa. Ningún esposo debe de maldecir a su esposa. Si su esposa es su cuerpo, dice la Biblia, y nunca nadie jamás aborreció su propio cuerpo. Si usted viene aquí a la iglesia a darse golpes de pecho y a levantar su mano y orar, y a su casa llega a tratar mal a su esposa, déjeme decirle que usted es un hipócrita, eso es lo que es. Y arrepiéntase. Y se lo digo con toda la sinceridad de mi corazón y con toda la valentía. Arrepiéntase y busque al Señor de verdad. Si usted trata mal a su esposa, hermano, se lo digo, arrepiéntase. No puede usted hablar mal de su esposa. Si usted es una mujer que habla mal de su esposo, si usted es una mujer rebelde, se lo digo ya, arrepiéntase, hermana. Arrepiéntase, conviértase de verdad al Señor. Por eso su matrimonio no prospera. Y después le echamos la culpa al diablo. Es que el diablo. ¿Cuál diablo? El diablo es usted. Nosotros somos los que actuamos
en contubernio con el diablo y destruimos el matrimonio. Si la Biblia dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué dice después? Ni deis lugar al diablo. En otras palabras, no le abran puerta al diablo para que se meta a tu casa. Si nosotros le abrimos la puerta y decimos, bienvenido don Sata, pase, desbarátame el matrimonio, hágame pedazo a mi familia, hágamelo pedazo, no se preocupe, sea bienvenido. Hasta alfombra le ponemos, welcome, con nuestras malas actitudes. Por nuestra boca, fíjense hermano, quiero que entienda, nuestra boca se abre, cuando nuestra boca se abre, o cerramos puerta al enemigo o se la abrimos a través de nuestras palabras. Cuando hay un hombre que no trata bien a su esposa, es un hombre que deshonra al Señor y necesita arrepentimiento. Y se lo digo de esta manera, ese matrimonio no prosperará mientras usted no se convierta al Señor de verdad. Si usted es una mujer rebelde que trata mal a su esposo, que es malcriada, ese matrimonio no prosperará hasta que usted se arrepienta. Y si son los dos, arrepiéntanse los dos. Pónganse de rodillas y vean al Señor en arrepentimiento. Se lo digo muy en serio. Si no, no van a prosperar. Por más que le sirvan al Señor y que oren y ayunen y vigilen, no, esto es un asunto de obediencia a la palabra del Señor. Oiga lo que dice Cantares 1:13 al 16. Dice, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Fíjese cómo se habla, cómo dice aquí la mujer hablando de su marido. ¿Qué dice usted? Este gordo desgraciado. ¿No dice eso? Y se va donde la suegra a hablar mal del yerno. Con razón la suegra ni llega a la casa. Gracias a Dios, pero bueno, pues imagínense, por lo malo que dice usted. Dice, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí mi amado. Oye lo que está diciendo la mujer. Qué tremendo se expresa la mujer de su marido. ¿Cómo? Usted que está casada, ¿cómo se expresa de su marido? Ahí viene el ogro. Se acabó la paz de la casa, ya llegó Satanás. Mira, ¿cómo prosperar un matrimonio así, hermano? Ahora mira el verso 15 dice, he aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas. Mira lo que está diciendo el hombre y la mujer. He aquí que tú eres hermosa, hermoso, amado mío, y dulce, nuestro lecho es de flores. Y ese lecho de ustedes es de pleito, ¿sí? Comienza en el sofá, también en la cama repartiéndose, pero pleito, ¿no? Hermano, ¿cómo puede un matrimonio prosperar si viven así? ¿Y sabe lo peor? Que tenemos a nuestros hijos escuchando, echándose todo el show. Ellos están ahí viendo todo. Recuerde esto, nunca se lo olvide. Nuestros hijos son nuestros jueces. Y hasta decimos, ¿a mí qué me importa? ¿Quién me oiga? Me vale. Tremendo cristianismo. Claro, por eso no vemos la gloria del Señor. Por eso yo no sé por qué nunca salgo de este problema, por qué nunca prospero. Y esa boca tuya, y esa lengua, y esas actitudes, y esa desobediencia, claro, con razón, ¿cómo vamos a prosperar, hermano? Yo le pregunto a los hombres, ¿cómo están tratando a sus mujeres ustedes? Si ustedes están tratando mal a su esposa, es de balde que estén aquí. Y siguen con esa actitud, y por años siguen con esa actitud, no lograrán nada en esta vida. Porque el evangelio es práctico. No prospera, la prosperidad no consiste en saberse la Biblia de Génesis y Apocalipsis, sino en poner la palabra de Dios por obra. Amén. ¿De qué sirve que ayune? Estoy ayunando, pero ¿cómo tratas a tu mujer? Mal. Entonces ayuná mejor para que el Señor te quebrante y podamos actuar como Jesús actúa con la iglesia. Bueno, no es día de parejas. Sigamos. Entonces, los padres deben de hablar bien a sus hijos, deben de bendecirlos. No importa lo que los hijos hicieron, siempre hay que bendecirlos. Si se fueron en deshonra, igual hay que bendecirlos, hay que confrontarlos. No era la forma de haberte ido de la casa, pero igual te bendigo, que el Señor te guarde y que te ilumine y que te dé sabiduría para que puedas tomar buenas decisiones. Si salen en deshonra, porque hay hijos que salen en deshonra. Pero ¿cuál es su obligación? Bendecir. Jamás debemos de maldecir por ninguna circunstancia. Los hijos de Dios siempre ¿qué hemos de hacer siempre? Bendecir, hay que hablar bien. Los hijos deben de hablar bien de sus padres. Puede ser el peor padre del mundo, pero no puede usted nunca hablar mal de su padre, jamás. Porque si lo hace, está deshonrando a su padre y a usted le irá mal. Cuando usted con sus amigos hable de su papá como cuando habla en el muro de su Facebook, que es el mejor papá del mundo. Porque a veces hablamos mal de nuestros padres con los amigos. ¿Qué dice usted de su papá con sus amigos? Hablan mal. Mi mamá, fíjate que mi papá es un borracho y le... ¿Qué tiene que usted estar hablando mal de él?
Dice la Biblia que cuando Noé se emborrachó y llegó caga así, ya está mi papá bien bolo, tiene un mal guaro. Y dice que hicieron ellos, se pusieron la ropa en sus espaldas y caminaron hacia atrás para no ver su desnudez. Eso dice la Biblia. ¿Verdad que así dice la Biblia? Pues esa debe ser nuestra actitud. Hay que cubrir siempre a nuestros padres. Me refiero con otras personas. Usted debe de confrontarlos en amor y todo. Pero yo veo que a veces hasta en las redes sociales hablan mal de sus padres. No, eso no es correcto. No vas a prosperar en esta vida. ¿Me está viendo? Un día va a crecer y va a salir de su casa y no va a prosperar porque no honra a su padre. Hay algunos que están desesperados por salir de su casa porque no quieren estar con su papá. Pero hay que honrarlo toda la vida. Dice el Proverbios 20:20, al que maldiga a su padre y a su madre, su lámpara se le apagará en la más densa oscuridad. Si usted habla mal de su papá, escuche usted jovencito, ya mayor, yo le invito a arrepentirse. A eso le invito a arrepentirse. No puede hablar usted mal de su padre. ¿Y para qué debe arrepentirse? Para que le vaya bien. Amén. Hay que hablar bien de todo el mundo. Algo que normalmente escuchan los cristianos, ¿sabe de quién hablan mal? Hablan mal que este país no sirve, este país yo no sé por qué nací aquí, por qué no nací en Alemania. ¿Has escuchado cristianos que siempre hablan mal de este país? Siempre. Te digo, ¿para qué están aquí? Váyanse. No queremos más gente maldiciendo este país. Es peor cristianos. Usted siempre tiene que hablar bien del país donde vive. Amén. Está aquí en Nicaragua, hable bien de su país, hermano. Yo vivo feliz en mi país. Yo aquí estoy. ¿Por qué? Porque aquí el Señor me plantó. Amén. Y si usted camina en obediencia, el Señor lo va a bendecir. No importa el país donde usted esté. Si nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y debemos de bendecir nuestro país, hay gente hablando mal. Hablan mal del país, del gobierno. ¿Cómo no hablan mal que no sé qué? ¿Acaso eso dice la Biblia? No podemos ser bíblicos. ¿Qué hay que hacer? Dice la Biblia en cuanto a nuestros gobernantes. ¿Qué hay que hacer con los gobernantes? Orar por los que nos caen bien y los que son del partido de nuestra preferencia. ¿Dice eso la Biblia? No dice eso la Biblia. Dice que tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por los que están en eminencia. No hablar mal de ellos. Lo que pasa es que nosotros vivimos un cristianismo en nuestro propio pensamiento y nuestras emociones. Hermanos, las emociones hay que sujetar el alma y vivir conforme a la palabra de Dios. Si usted habla mal de su país, usted no va a prosperar. Y yo veo gente que este país prospera. ¿Sí o no? Yo he visto gente que su matrimonio, que su familia prospera, porque no tiene nada que ver con el país, tiene que ver con mi obediencia. Amén, hermano, con mi obediencia. El colmo, hermanos, que hablamos hasta mal de nuestros pastores. Yo sé que hay gente que hablo con ella, los abrazo y me abrazan y después hablan mal de mí. A mí no me hace ningún daño, pero qué vergüenza por usted. Arrepiéntase. Se lo digo de verdad, arrepiéntase. O sea, todos nos equivocamos. Si usted tiene algo que decir de mí, dígamelo de frente. ¿Para qué le hablar mal? No es que eso le hace daño a usted. A mí no me hace ningún mal, pero usted se hace un daño terrible. No va a prosperar. Una persona que habla mal de sus autoridades no prospera. Entiéndalo una vez, no prospera. Jamás en la vida. Nunca. Siempre andaremos con complicaciones en la vida, ha pasado tanto trabajo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a bendecir. Tenemos que aprender a hablar, hermano. Eso es como cuando uno está, se acuerda, recién nacido y comienza a aprender a hablar y el papá quiere que repita y uno va aprendiendo. Pues el Señor quiere que aprendamos a hablar. Que dejemos de hablar mal y que abandonemos todo ese montón de porquería que traemos del mundo y comencemos a hablar como Él quiere que hablemos. Amén, hermanos. Usted bendiga su... Es más, fíjese, si yo hablo mal de usted, ¿qué tiene que hacer usted? Hablar mal de... No, hablar mal de mí no, ¿va? Si hablar mal de... No. Si yo hablo mal de usted, tiene que hablar bien de mí. Muéstreme que está aprendiendo lo que le estoy enseñando. Sin embargo, hermanos, yo le digo, esto es una cosa bien triste. O sea, ver un montón de personas que hablan mal de sus autoridades, que salen de aquí y después salen a almorzar tacos al pastor. No, hombre, como otra cosa, tortilla con queso mejor. Si usted habla mal de sus pastores, le voy a invitar a que se arrepienta. Pídale al Señor que le ayude. No es fácil. Voy a leer Filipenses 4:5 de la versión popular. Dice, que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. Colosenses capítulo 4 versículo 6 dice la Biblia, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El temor del Señor comienza en la forma en la que nosotros hablamos. Amén, hermanos. Nunca debemos de maldecir. Si usted oye a alguien hablando mal, confróntelo. No maldigas, no hablen mal. Si oye a sus hijos hablando mal, que usted, no hablen mal, aprendan a hablar, lávense la boca, hablen bien.
Si hay algo que decir de una persona, hay que decírselo de frente, hay que confrontarlo en amor. Levítico capítulo 19, versículo 16. Oiga esto que se da mucho en la iglesia. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Oiga el mandamiento de Dios, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Usted sabe que en las congregaciones hay sus cuantos chismosos. Y ahora sí tengo que decir que me temo que aquí también hay sus cuantos chismosos. Dice Proverbios 11:13, la gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es discreta. Proverbios 20:19 dice, el chismoso traiciona la confianza, no te juntes con la gente que habla de más. Oiga eso. Al chismoso del alguito. Cuando alguien llega a contar, hágale mala cara, hermano, ya se acabó, ya no le cuentan chisme. Fíjese que a veces me cuentan cosas, usted no sabía, ni me daba cuenta, porque a mí la gente no me viene a contar chisme, porque sabe que si me dice algo, le va a decir, ahora me lo va a decir, se lo va a decir a esa persona, porque si no se lo dice, yo se lo voy a decir que usted lo dijo. Y no me importa quién sea, porque uno tiene que terminar esas cosas de las congregaciones, amén, hermano. El chisme es una cosa horrible, es una cosa fea. ¿Usted conoce algún chismoso? ¿Ha visto últimamente algún chismoso? Se estaba peinando en la mañana. El que anda chismeando no tiene temor de Dios en su vida. Y si no tiene temor de Dios en su vida, no le va a ir bien. No le va a ir bien. Hay que aprender, hermanos, a gobernar la lengua. Por eso Santiago dice, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Usted se imagina, hermano, gracias a Dios tenemos dos oídos y una sola lengua. ¿Qué tal si tuviéramos dos? Aunque hay gente que parece que tiene dos. Tienen una lengua viperina violenta. Hay personas que levantan un rumor, un chisme a cualquier persona sin el más mínimo temor de Dios en su vida. Pero debemos de saber que Dios aborrece el chisme. Y una persona que haga eso causa división en el cuerpo de Cristo. Y el Señor jamás va a permitir a alguien que dañe a su esposa. Así como uno como esposo jamás va a permitir que alguien dañe a su esposa. El Señor jamás va a permitir que alguien, sin tomar represalias contra alguien que le haga daño a su esposa. Porque recuerde que somos la esposa del Cordero. Amén. Voy a terminar leyendo estos versículos. En Números 12, del 1 al 10, dice la Biblia, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, una mujer de Cus. Era una negrita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor en hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ella y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María. Y aquí que estaba leprosa. Mire qué terrible eso. Y cualquiera podría decir, pero si ¿qué fue lo que dijo? Que también Dios hablaba por ellos. Y es verdad, porque también ella, bueno, se dice que era profetisa. Sin embargo, habló mal de su propio hermano, de su autoridad delante de Dios. Se rebeló en contra de su autoridad. Hermanos, dice la Biblia que el campamento se detuvo por 7 días porque a ella le echaron del campamento. Y algo que hace, hermano, el chisme en la congregación es que muchas veces lo que hace es causar división en el cuerpo de Cristo. Y qué terrible es cuando uno es el causante de esa división. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos aprendido a dominar esta lengua. ¿Cómo vamos a prosperar, hermanos? Hay gente con envidia en las congregaciones. Una persona envidiosa no prospera porque siempre está hablando mal de otra persona. Siempre. Recuerde que nadie puede recibir algo si no le es dado de Dios. Y todo lo que alguien recibe debemos de aprender a alegrarnos por lo que alguien recibe. Dice la Biblia que hay que llorar con los que lloran y alegrarse con los que se alegran, gozarse con los que se gozan. ¿Queremos prosperar, hermanos? Digámosle al Señor, Señor, hace un milagro en esta lengua mía. Porque mi lengua es, hermanos, esta lengua es altamente nociva, letal, peligrosa. Dice el apóstol, dice,
veneno de áspid hay debajo de ella, dice la palabra del Señor. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestras vidas, hermano? ¿Cómo? Y yo sé que todos queremos prosperar, todos queremos que nos vaya bien. ¿Por qué se destruyen los matrimonios? Nosotros destruimos los matrimonios. Mire, hermano, de estar echando la culpa al diablo. Nosotros somos. Tampoco estoy diciendo que él es buena gente, pero nosotros somos los culpables. Le damos lugar al enemigo, abrimos nuestra boca de más, decimos lo que no conviene y por eso no prosperamos. Que el Señor, hermanos, le ponga freno a nuestra boca. Dice la Biblia, guarda mi boca, ponle guardas a mi boca, dice el Señor. Entonces, si hay alguien de que debemos de cuidarnos todos los días es de nuestra lengua. Cuidémonos de ella, hermanos, porque si nos dejamos gobernar por ella vamos a terminar mal y no viviremos en prosperidad. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias